El lado oscuro del éxodo de los judíos de los países musulmanes. 25 datos. Aparte del éxodo narrado en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento, en que los judíos egipcios, liderados por Moisés, escaparon hacia la tierra prometida, un evento cuya historicidad es puesta en duda por muchos historiadores, un éxodo judío muy real tuvo lugar, especialmente a partir de la fundación del Estado de Israel, en 1948. Se estima que desde ese momento y durante la siguiente década, cerca de 1 millón de judíos emigraron desde los países de dominio musulmán en el norte de África, el Levante, Arabia, Irak e Irán, hacia Israel, los Estados Unidos, Francia y otros países de acogida. Estos judíos que eran expulsados o escapaban para salvar la vida, después de siglos de persecuciones y pogromos, abandonaban múltiples propiedades en sus lugares de origen. Se ha estimado que los judíos que emigraron de los países mayoritariamente islámicos desde mediados del siglo XX dejaron atrás bienes por valor de $300.000 millones. Solo en bienes inmuebles, estos judíos abandonaron forzosamente 100.000 kilómetros cuadrados de propiedades, 4 veces el tamaño de la República de Israel. ¿Cómo vivían los judíos en el siglo VII durante la conquista musulmana del Medio Oriente? ¿Por qué disminuyó la población de judíos árabes en el siglo XX? En este video conoceremos el lado más dramático y oscuro del éxodo judío de los países musulmanes, un proceso histórico que no ha concluido, considerando las minorías judías que siguen viviendo en varias naciones islámicas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Número 1. La triste historia de Sol Cachuel. Sol Cachuel, una joven judía marroquí del siglo XIX, nacida en Tánger en 1817, fue decapitada en Fez en 1834, a los 17 años de edad, por apostasía, un delito que en el islamismo supone el abandono del Islam por un musulmán, en pensamiento, palabra o hechos. Fue ejecutada después de que algunos de sus vecinos musulmanes testificaran que se había convertido al islamismo, aunque esta conversión es puesta en duda. Desde la ocurrencia de los hechos se han producido diversos relatos, muchos con la óptica religiosa del relator. En su libro Sefardíes, los judíos de España, la hispanista y académica española Paloma Díaz Mas señaló: las razones no están del todo claras, pero parece que un joven musulmán enamorado del sol y una vecina, también musulmana, estaban involucrados. Ambos intentaron convencerla de convertirse, pero al negarse, la denunciaron ante el gobernador, quien la mandó a ejecutar. Una versión señala que el sultán marroquí Abd al-Rahman deseaba a la bella joven judía para incorporarla a su harén, para lo cual tenía que convertirse al Islam y, tras negarse, quedó sentenciada. Número 2. El problema de 1839 con los judíos persas, que acabó en masacre. La comunidad judía iraní de Mashhad, actualmente la segunda ciudad más poblada de Irán, se formó en la década de 1740, y en el siglo XIX muchos de sus miembros, incluyendo a su jefe, Mullah Mahdi Akahan, trabajaron como agentes del gobierno británico. Este hecho generó una atmósfera cada vez más hostil hacia los judíos de Mashhad. Las crecientes tensiones, el resentimiento y la sospecha de los musulmanes chiitas hacia la población judaica del gueto de Eighdaj, en Mashhad, resultaron en un evento explosivo el 27 de marzo de 1839, con el asesinato de 36 judíos y el secuestro de 7 niñas para convertirlas al Islam por la fuerza. En las siguientes horas y días y bajo el consejo de sus líderes comunitarios, unas 300 familias judías del gueto simularon convertirse al Islam bajo amenaza de muerte. Número 3. ¿Qué fue el Farhud? El Farhud fue un pogromo ejecutado entre el 1 y el 2 de junio de 1941 contra la población judía de Bagdad, Irak, inmediatamente después de la victoria británica en la guerra anglo-iraquí. El colapso del gobierno profascista y proalemán de Rashid Ali al-Gailani durante la Segunda Guerra Mundial generó un vacío de poder e inestabilidad que facilitaron el pogromo contra los judíos iraquíes, alimentado con acusaciones de que estos habían ayudado a los británicos. Durante los disturbios fueron asesinados más de 180 judíos y más de 1.000 resultaron heridos, mientras que algunos no judíos también perdieron la vida intentando sofocar la violencia. Cerca de 900 hogares fueron destruidos en medio del saqueo y la devastación de las propiedades judías. Algunos han asimilado el Farhud a una extensión en Irak de la Shoah,
la aniquilación sistemática del pueblo judío, aunque otros cuestionan esta asimilación. El suceso impulsó una migración de judíos iraquíes, aunque muchos retornaron más tarde al país, y la inmigración hebrea permanente fuera de Irak solo se aceleró de manera significativa en 1950-1951. Número 4. ¿Qué fue el éxodo judío de los países musulmanes del siglo XX? A lo largo del siglo XX, más de 1 millón de judíos emigraron, fueron expulsados o huyeron de países asiáticos y africanos de población mayoritariamente musulmana, principalmente tras el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Se estima que cerca del 72% se reasentaron en Israel. Diversas organizaciones sionistas planificaron, organizaron, patrocinaron y facilitaron movimientos migratorios a gran escala. El éxodo masivo se extendió principalmente desde 1948 hasta finales de los años 1970 y comienzos de los 80, con la salida de Irán de judíos iraníes tras la Revolución Islámica de 1979. A principios del siglo XX habían comenzado varias migraciones judías a baja escala en todo el Medio Oriente, aunque los únicos movimientos sustanciales hacia la llamada Aliyah, o tierra geográfica de Israel, procedían de Siria y Yemen. Número 5. Los judíos emigraban abandonando su patrimonio. Antes de la fundación del Estado de Israel en 1948, más de 800.000 judíos vivían en países que ahora conforman el mundo árabe. De ellos, casi 2/3 vivían en las regiones del norte de África, colonizadas por Francia e Italia. Entre el 15% y el 20% estaban radicados en el Reino de Irak. Aproximadamente el 10% vivían en el Reino de Egipto y cerca del 7% en la colonia y el protectorado de Adén y el Reino de Yemen. Otros 200.000 judíos vivían en Irak y Turquía. Los primeros movimientos de importante magnitud se produjeron entre finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, fundamentalmente desde Irak, Libia y Yemen. En más del 90% de estos casos, los emigrados abandonaron sus países de asentamiento, abandonando sus bienes inmuebles, y muchos de los muebles. Entre 1948 y 1951, 250.000 judíos emigraron desde países árabes hacia Israel. Número 6. La crisis de Suez, la independencia de países musulmanes norteafricanos y la guerra civil del Líbano desencadenaron olas migratorias. Para acoger a la masiva emigración tras el establecimiento del Estado de Israel, el gobierno de David Ben Gurión tomó medidas para recibir a 600.000 judíos en 4 años, tras lo cual la población de la Nobel República se duplicó. La presión sobre las infraestructuras fue tan intensa que hubo voces en el Parlamento israelí que llamaban a oponerse a la migración a gran escala de judíos, cuyas vidas no corrían peligro inmediato en sus países de asentamiento. Oleadas posteriores alcanzaron sus máximos en distintos momentos y de diferentes procedencias. La crisis de Suez de 1956 generó una ola migratoria desde Egipto y las emigraciones desde otros países musulmanes del norte de África alcanzaron la cúspide en la década de 1960. Muchos judíos de países árabes se trasladaron al Líbano, con lo que la población hebrea de este país aumentó antes de retroceder a partir de los años 1970, con el estallido de la sangrienta guerra civil libanesa. Número 7. Refugiados o inmigrantes voluntarios. En 1972, unos 600.000 judíos que vivían en países musulmanes y árabes se habían establecido en Israel y otros 300.000 habían emigrado a los Estados Unidos, Canadá y Francia. Actualmente, más de la mitad de la población de Israel desciende de judíos que emigraron desde otras tierras del Medio Oriente. En 2019, se estimaba que el número total de judíos en los países árabes, Irán y Turquía, había disminuido a 27.500 personas. La historia del éxodo se ha politizado, dada la relevancia que recibe en la narrativa del conflicto histórico del mundo árabe e Israel. Quienes consideran el éxodo judío como análogo a la expulsión y la huida hacia Israel en 1948 y años posteriores, por lo general enfatizan los factores de persecución de los judíos y definen a los que se marcharon como refugiados. Por el otro lado, quienes se oponen a esta visión generalmente enfatizan los factores de atracción y consideran que los judíos que se trasladaron a Israel fueron inmigrantes voluntarios. Número 8. En el siglo VII, durante la conquista musulmana del Medio Oriente y el norte de África, muchos judíos vivían en esa zona. Muchas comunidades judías quedaron bajo el dominio musulmán con la expansión del Islam, que comenzó a principios del siglo VII en la época de Mahoma, y las primeras conquistas islámicas. Bajo el dominio musulmán, los judíos, los cristianos y otros grupos religiosos monoteístas preislámicos recibieron el estatus de dhimmi, o del pacto, que les imponía restricciones y obligaciones específicas, mientras les otorgaba algunos derechos. El trato a los judíos variaba sensiblemente según la región y el periodo. Durante el periodo almohade en España y el norte de África,
los judíos fueron duramente perseguidos, viéndose obligados a huir o convertirse al Islam. También se dio el caso de que en el transcurso de las oleadas persecutorias de judíos de la Europa medieval, estos encontraron refugio y se sintieron más seguros en territorios islámicos más tolerantes en determinadas épocas, como el Imperio Otomano, al que huyeron los judíos españoles cuando fueron expulsados de España. Número 9. Las mayores comunidades judías en países de mayoría musulmana viven en Irán y Turquía. El establecimiento de ideologías nacionalistas, como el sionismo y el nacionalismo árabe, el impacto del colonialismo y la fundación de estados-nación modernos modificaron la dinámica y el estatus de los grupos judíos en los países islámicos. Estos cambios resultaron en la emigración masiva de judíos del Medio Oriente y el norte de África a mediados del siglo pasado. Actualmente, los judíos residentes de países de mayoría islámica representan solo unas pequeñas fracciones en comparación con sus magnitudes anteriores, siendo Irán y Turquía los estados con las mayores comunidades. A estos dos países le siguen Marruecos, Túnez, Líbano, Yemen, Argelia, Siria, Pakistán e Irak. Estas emigraciones con altos y bajos se han debido al reclutamiento sionista, las persecuciones y el temor a las mismas, las creencias religiosas, la inestabilidad política, las restricciones a los derechos humanos en los países islámicos y las motivaciones económicas. En 2018, la agencia judía estimaba que aproximadamente 27.000 judíos vivían en países árabes y musulmanes. Número 10. Los judíos en el periodo medieval. En el medioevo europeo, el antijudaísmo era religioso. Muchos cristianos, incluyendo parte del clero, endosaban al pueblo judío una responsabilidad colectiva por la muerte de Jesús. La guía de representaciones de la pasión del Boston College lo explica así. Con el tiempo, los cristianos comenzaron a aceptar que el pueblo judío en su conjunto era responsable del asesinato de Jesús. Según esta interpretación, tanto los judíos presentes en la muerte de Jesucristo como el pueblo judío colectivamente y para siempre han cometido el pecado de diecidio o matar a Dios. Durante 1900 años de historia judeocristiana, la acusación de deicidio ha provocado odio, violencia y asesinato de judíos en Europa y América. Durante la Alta Edad Media se produjo en Europa una persecución de judíos a gran escala, con expulsiones, masacres y conversiones forzadas. En 1147, durante la Segunda Cruzada, los judíos franceses fueron masacrados. Los judíos fueron tomados como chivos expiatorios de la epidemia de peste negra, que aniquiló a más de la mitad de la población de Europa a mediados del siglo XIV. Número 11. Al-Haddad, en 1839. Al-Haddad fue el nombre dado al pogromo perpetrado en 1839 por musulmanes contra la comunidad judía de la ciudad de Mashhad, en el Irán gobernado por la dinastía Qajar, de origen turco. Se caracterizó por el asesinato y la conversión forzosa al Islam de los judíos del gueto de Mashhad. Tras este suceso, la mayoría de los judíos mashhadíes comenzaron a practicar el criptojudaísmo, aunque en apariencia mostraban su adhesión a las creencias islámicas. Otros judíos huyeron a las comunidades judaicas cercanas en Samarcanda, Bujará y Herat, donde la mayoría de los musulmanes eran sunitas, más tolerantes que los chiitas. El suceso fue relatado por primera vez en 1845 por el misionero judío alemán Joseph Wolf en su diario de viaje, en el que señaló: todos los judíos de Meshed se vieron obligados hace 7 años a convertirse al Islam. Ahora son judíos más celosos en secreto que nunca, pero se llaman a sí mismos, como los judíos de España, Anusim, los obligados. Sus hijos no pueden reprimir sus sentimientos cuando sus padres los llaman por sus nombres musulmanes. Número 12. Irak en las décadas de 1930 y 1940 para los judíos. Irak obtuvo su independencia en 1932, después de que el mandato británico finalizara en 1930, y la respuesta del rey hachemita, Faisal I, a las demandas de autonomía de los asirios, mayoritariamente cristianos, resultó en una sangrienta masacre de aldeanos a manos del ejército iraquí en agosto del año 1933. Este suceso fue la primera señal para los judíos iraquíes de que los derechos de las minorías religiosas eran papel mojado en la monarquía de Irak. Faisal murió en septiembre de 1933 y fue reemplazado por su hijo Ghazi, un decidido nacionalista bajo cuyo gobierno comenzó a infiltrarse la propaganda nacionalsocialista del Tercer Reich alemán, interesado en aumentar su influencia en Oriente Medio. Mi lucha fue traducido al árabe. Radio Berlín empezó a transmitir en ese idioma y la persecución de los judíos se intensificó en Irak. Entre 1936 y 1939, 10 judíos iraquíes fueron asesinados y en 8 ocasiones se lanzaron bombas contra lugares judaicos. En 1941, tras la victoria británica en la guerra anglo-iraquí, el pogromo de El Farhud marcó un punto de inflexión para los judíos de Irak.
Número 13. Guerra Árabe-Israelí de 1948. La Guerra Árabe-Israelí de 1948 estalló el 15 de mayo, un día después de la proclamación del Estado de Israel según la partición de Palestina establecida por las Naciones Unidas, que fue rechazada por los árabes. En Irak, el país fue declarado en estado de sitio y se incrementaron las penas contra los sionistas. Los funcionarios judaicos fueron expulsados de la administración pública. Se les impusieron cuotas a los judíos en las universidades. Sus negocios fueron atacados y boicoteados, y los más adinerados sufrieron la intimidación de ser sometidos a consejos de guerra. Shafiq Hades, uno de los empresarios judíos más prominentes de Irak, y no sionista, fue ahorcado públicamente el 23 de septiembre de 1948 en Basora, acusado de comerciar con Israel. El sentimiento general de los judíos iraquíes era que, si un hombre tan influyente como Hades había sido asesinado por el Estado, los restantes miembros de la comunidad judaica estaban en peligro de muerte. Número 14. Operación Esdras y Nehemías. La Operación Esdras y Nehemías fue un operativo ejecutado entre 1951 y 1952 por el Estado de Israel y el Comité Judío Americano de Distribución Conjunta para trasladar por aire a territorio israelí a entre 120.000 y 130.000 judíos iraquíes a través de Irán y Chipre. Después de rechazar la emigración judía en 1948 y 1949 para no fortalecer al Estado israelí, en marzo de 1950 el gobierno iraquí revocó la prohibición mediante una ley especial que permitía el traslado, con la condición de que los beneficiados renunciaran a la nacionalidad de Irak. La enorme movilización que tomó el nombre de Esdras y Nehemías, dos líderes del traslado a Judá de los judíos cautivos en Babilonia en el siglo V a.C., según la Biblia hebrea, fue uno de los episodios culminantes del éxodo judaico desde el mundo musulmán en el siglo XX. La operación costó $4 millones, aportados en su mayor parte por el Comité Judío Americano de Distribución Conjunta. Número 15. El éxodo de los judíos iraníes. El éxodo de los judíos de Irán alude a la emigración de la población judaica iraní, que tuvo una primera oleada tras la fundación del Estado de Israel en 1948 y una segunda después de la llegada al poder de los ayatolas en 1979. Durante este periodo, la comunidad judía de Irán se redujo desde unas 80.000 personas hasta menos de 10.000 en 2013. Si bien la constitución iraní asegura nominalmente los derechos de las minorías no musulmanas, la fuerte tendencia antijudía del régimen teocrático ha inducido a muchos judíos iraníes a la emigración. Entre 1979 y 2006, más del 80% de los judíos que quedaban en Irán optaron por emigrar. Número 16. La emigración de los judíos de Yemen a Israel. La mayoría de los judíos y yemeníes israelitas llegaron al Estado de Israel entre 1949 y 1950 a través de la Operación Alfombra Mágica, realizada por los israelitas con la participación de aviones de transporte de los Estados Unidos y el Reino Unido. Mediante un puente aéreo de casi 400 vuelos, fueron trasladados a Israel cerca de 49.000 judíos yemeníes, 2.000 sauditas y varios centenares de Djibouti y Eritrea. Posteriormente siguió una migración más pequeña, hasta 1962, cuando una guerra civil detuvo abruptamente cualquier salida adicional. En los años 1990 se produjo una migración más pequeña, y los movimientos continuaron hasta que en 2013 llegó a Israel un grupo de 60 judíos yemeníes que escaparon de Yemen en una operación secreta a través de Qatar. En marzo de 2022, las Naciones Unidas informaron que solo quedaba un judío en Yemen. Actualmente, los judíos yemeníes, emigrados y sus descendientes, forman una comunidad de 400.000 personas en Israel. Número 17. Adén, en 1947. Entre el 2 y el 4 de diciembre de 1947 se produjeron en la colonia británica de Adén unos disturbios contra la comunidad judía, que estallaron tras la resolución de las Naciones Unidas de dividir Palestina en dos estados. Durante los disturbios resultaron muertos 82 judíos, 33 árabes, 4 indios musulmanes y un somalí, y la comunidad judía de Adén quedó devastada. Gran parte de las muertes judías fueron causadas por las fuerzas del Protectorado de Adén, un componente militar de reclutas árabe-musulmanes locales enviado por el gobernador británico Reginald Champion a sofocar los desórdenes. Adén, bajo dominio británico desde el año 1839, tenía una comunidad judía significativa de unas 8.550 personas al momento de los disturbios, que vivía junto a sus vecinos musulmanes de manera pacífica hasta ese momento. En los años 1940, sin embargo, comenzó a extenderse una actitud antijudía y antibritánica en Adén, y el mayor radicalismo aumentó los episodios de violencia sectaria. Este sentimiento aumentó por la proliferación de aparatos de radio que permitían a los musulmanes de Adén escuchar las emisiones de la voz de los árabes desde El Cairo.
Número 18. El éxodo de los judíos en Marruecos. Los judíos marroquíes, al igual que los argelinos y los tunecinos, no afrontaron expulsiones a gran escala, ni persecuciones gubernamentales, ni confiscación directa de sus bienes durante el periodo de exilio. Las agencias sionistas tuvieron relativa libertad de acción para alentar y efectuar la emigración. En el Marruecos colonizado por Francia, el régimen de Vichy promulgó leyes discriminatorias durante la Segunda Guerra Mundial, como la expulsión de los barrios europeos de los residentes judíos, la prohibición del acceso al crédito y el establecimiento de una cuota máxima de un 2% para los profesionales que ejercían profesiones como el derecho y la medicina. En 1948 hubo violentos disturbios antijudaicos en Oujda y Gerada, que causaron la muerte de 47 judíos. Tras estas masacres, 18.000 judíos marroquíes abandonaron Marruecos rumbo a Israel. A raíz de la independencia de Marruecos en 1956, otra oleada de judíos marroquíes emigró hacia Israel, Francia, España y Sudamérica. Número 19. Disturbios antijudíos en Oujda y Gerada. Entre el 7 y 8 de junio de 1948 ocurrieron disturbios antijudíos en las ciudades de Oujda y Gerada, en el protectorado francés de Marruecos, como consecuencia de la guerra árabe-israelí, que siguió a la fundación del Estado de Israel. Las dos ciudades, situadas cerca de la frontera con Argelia, fueron lugares de partida de los judíos marroquíes que buscaban migrar a Israel. En ese momento no se les permitía hacerlo desde otras ciudades del interior de Marruecos, y en los disturbios que se desencadenaron murieron 47 judíos y un francés, mientras muchos otros resultaron heridos y sus bienes destruidos o dañados. Los tumultos se produjeron pocas semanas después de que el sultán Mohamed V pronunciara un discurso en el contexto de la reciente fundación del Estado de Israel, en el que confirmó el tradicional estatus protegido de los judíos marroquíes, pero advirtiéndoles que no manifestará ningún apoyo a la causa sionista. Número 20. El éxodo de los judíos de Egipto. En 1948, cerca de 75.000 judíos vivían en Egipto, de los cuales unos 20.000 abandonaron el país entre ese año y 1949. Otros 5.000 se marcharon entre 1952 y 1956, tras el golpe de Estado y la revolución nacionalista encabezada por Gamal Abdel Nasser. La invasión israelí como parte de la crisis de Suez produjo un aumento significativo de los traslados, y cerca de 14.000 judíos emigraron en menos de 6 meses, entre noviembre de 1956 y marzo de 1957, y otros 19.000 se trasladaron durante la siguiente década. Antes de la Guerra de los 6 días, los sentimientos antijudíos se exacerbaron en Egipto, con arrestos arbitrarios, torturas y confiscaciones, y después de la rápida victoria israelí en el conflicto, la comunidad judía egipcia se redujo a unas 2.500 personas. En los años 1970 quedaban pocas familias judías en Egipto, y en 2015 se estimó que permanecían solo unos 30 individuos, la mayoría ancianos. Número 21. Los judíos del Éxodo se fueron a Israel, Estados Unidos y Francia. La mayoría de los judíos de los países árabes emigraron finalmente al moderno Estado de Israel, asentándose temporalmente por cientos de miles en los numerosos campos de inmigrantes de todo el país. En estos campos de tránsito llamados Mabarot, se instalaron después viviendas de hojalata que llegaron a albergar a 220.000 personas y estuvieron en servicio hasta 1963. Gradualmente, la sociedad israelí fue absorbiendo la población de los campos de transición. Muchos judíos de Oriente Medio y el norte de África tuvieron duros procesos de adaptación a su nueva vida, y hubo algunas denuncias de tratos discriminatorios. Unos 235.000 judíos norteafricanos de Marruecos, Argelia y Túnez emigraron a Francia entre 1956 y 1967, tras el declive colonial francés. Cerca de la mitad de los 300.000 judíos que viven actualmente en Francia son de origen norteafricano. Muchos judíos sirios, libaneses y egipcios prefirieron los Estados Unidos como destino. Número 22. Pérdida de sus propiedades. Cuando salieron de Irak, Egipto, Libia y otros países de mayoría musulmana, gran cantidad de judíos perdieron significativas porciones de sus propiedades y riqueza, debido a las severas restricciones para liquidar sus bienes inmuebles y a las dificultades para trasladar los portátiles. Marruecos, que fue uno de los países menos intolerantes con los judíos, solo les permitía llevar encima el equivalente a $60 en moneda local, aunque generalmente permitió la venta de bienes, que se realizaba a precios muy bajos antes de partir. La posición oficial del Estado de Israel es que los judíos procedentes de países árabes son refugiados, por lo que conservan los derechos de propiedad de los bienes que dejaron en sus lugares de origen. Número 23. Valoración financiera de las pérdidas. En 2007, la Organización Mundial de Judíos de Países Árabes estimó en no menos de $300.000 millones el valor de las propiedades que los judíos se vieron forzados a abandonar en sus lugares de origen.
Igualmente, esta organización calculó que los bienes inmuebles que los judíos tuvieron que dejar alcanzaban a 100.000 kilómetros cuadrados, 4 veces la superficie de la República de Israel. Sidney Sabludov, especialista en restitución de propiedades tras el exterminio masivo del pueblo judío por el Tercer Reich alemán, sugiere que las pérdidas sufridas por los judíos, que tuvieron que huir de los países árabes desde 1947, puede estimarse en $700 millones de la época, equivalentes a $6.000 millones actuales. Sabludov simplemente multiplica la cifra de 1 millón de refugiados por una riqueza per cápita de $700 de la época. Número 24. ¿Por qué disminuyó la población de judíos árabes? El declive de la población judía es una característica común de todos los países de dominio musulmán en Oriente Medio y el norte de África. Este fenómeno fue potenciado por la Guerra Árabe-Israelí de 1948 y estimulado por procesos posteriores. Entre estos procesos sobresalen la crisis de Suez de los años 1950, el fin del colonialismo francés en el norte de África en los años 1960, las guerras de los 6 días y del Yom Kippur en 1967 y 1973, la Revolución Teocrática iraní de 1979, la Guerra Civil del Líbano entre 1975 y 1990, y más recientemente la radicalización de los musulmanes yemeníes. Es difícil proporcionar un número preciso de judíos árabes que fueron expulsados o escaparon de sus respectivos países, pero se estima que cerca de 1 millón de personas que vivían en el Medio Oriente y el norte de África tuvieron que abandonar sus hogares en la década posterior a la fundación del Estado de Israel. Número 25. ¿Cuál dice el gobierno de Israel que fue la causa del éxodo de judíos de los países musulmanes? Según el gobierno de Israel, los países musulmanes que expulsaron a los judíos o los obligaron a emigrar, lo hicieron a través de un paquete de medidas coercitivas y represivas deliberadas, que incluyeron la discriminación legal, el aislamiento, el despojo económico, las persecuciones y los pogromos o actos similares periódicos. Esto, de acuerdo con el Estado de Israel, da derecho a los judíos del éxodo a reclamar indemnizaciones por el patrimonio perdido en sus lugares de origen. Incluso parlamentarios israelíes han promovido la inclusión de estos reclamos indemnizatorios en los convenios que pueden firmarse para lograr una paz duradera entre Israel y el mundo árabe e islámico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el lado oscuro del éxodo de los judíos de los países musulmanes. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.